¿Se ve o no se ve? Ahora sí. Ahora sí. Listo, gracias. Continuamos entonces con el coseno. El coseno es el cateto adyacente. El cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no es cierto? Ya me lo habían dicho. Ahí tenemos el cateto adyacente y también tenemos la hipotenusa. Bien. La función tangente, ¿a qué lados del triángulo le corresponde? ¿Me indica? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, ¿se acuerdan todavía? Sí, se nota que están preparados todavía, ¿no? Ya, yo supongo que ya están alistándose para entrar a la universidad y ustedes, independientemente, ya se tenían que haber preparado durante todo este tiempo. Ahí está, cateto opuesto entonces sobre el cateto adyacente. Listo. Esas tres funciones son necesarias que tú aprendas para poder resolver esta resolución de triángulos rectángulos, ¿no? Como bien sabemos, ya lo has nombrado tú mismo, tienes el conocimiento de qué es el seno, qué es el coseno y qué es la tangente. También tienes que aprender lo siguiente. A ver si se acuerdan qué teorema es este, el que dice la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Qué teorema es esto? El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Entonces, es importante que tú también te aprendas el teorema de Pitágoras para poder resolver este tipo de ejercicios, ¿no? Vamos a marcar, a ver. Vamos a puntear para poder saber qué tenemos que memorizar. El seno, tenemos que saber el coseno, la tangente. También a veces sus inversos son importantes, pero ¿para qué vamos a nombrarlos si podemos conocer solamente estas? El teorema de Pitágoras también, que es importante. Y tenemos también este, que dice la suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo. Hablo de los ángulos interiores. Un ángulo se denota de esta forma. Ángulo A, se anota la letra A y se pone un pequeño sombrerito. Ángulo A. Más el ángulo B, que sería otro de los ángulos, con su sombrerito, más el ángulo C, que sería otro de los ángulos, también con su sombrerito. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C. ¿Cuánto me tienen que sumar los ángulos interiores de un triángulo rectángulo? ¿Quién me puede decir eso? A ver. ¿Cuánto suman? 180 grados. Muy bien, 180 grados. Muy bien, 180 grados. Los ángulos interiores de un triángulo rectángulo suman siempre 180 grados. Bien, yo lo digo. Ahí tenemos entonces 5 fórmulas que vamos a necesitar y conocer para poder resolver este tipo de ejercicios. Con este concepto, con esta ideología, con esta explicación breve y corta, vamos a pasar a resolver uno de nuestros ejercicios. A ver, nos dice el ejercicio entonces, si anotamos, vamos a poner ejercicios resueltos. Tenemos ejercicios resueltos. Y empezamos entonces a resolver nuestro primer ejercicio, que nos dice resolver el siguiente triángulo rectángulo. Anotamos, a ver. Vamos a anotar. Resolver el siguiente triángulo rectángulo. Bien. Este es nuestro primer ejercicio a resolver. Vamos a ponerlo número 1. Número 1, resolver el siguiente triángulo rectángulo. Esto está como un enunciado y nos va a mostrar el triángulo rectángulo a trabajar. Vamos a trazar nuestro triángulo rectángulo en un momento. Aquí está el enunciado. Listo. Y nos muestra el triángulo rectángulo que es el siguiente. Es un triángulo direccionado de esta forma. Trazamos nuestro triángulo rectángulo entonces. Ahí tenemos
un lado del triángulo, una base del triángulo y la unión entre la base y la altura del triángulo. Esto es nuestro triángulo rectángulo, ¿no? Nos dice calcular, tenemos como datos de este triángulo lo siguiente. Tenemos que uno de los ángulos, que sería este, tiene un valor o una medida de 25 grados. 25 grados. También nos dice que el lado de la hipotenusa, que sería B, es igual a 10 unidades. Bien, si ustedes logran observar lo que tenemos en este ejercicio, no tenemos dos lados del triángulo para poder aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Solamente tenemos un lado. Y cuando tenemos solamente un lado del triángulo rectángulo, es imposible aplicar ese teorema. Entonces tenemos que acudir a otro procedimiento, ¿no? Y también presentamos un ángulo. Primer paso a resolver es enmarcar este triángulo rectángulo, ponerlo los nombres. Por ejemplo, esta letra B que ustedes ven aquí, esta letra B que es la hipotenusa, te obliga a que su lado opuesto de esa letra B, que sería esta de aquí, ¿no? Que su lado opuesto de esa letra B, ¿qué nombre debe llevar ese ángulo? A ver, acuérdense, no hablo de este lado, ¿no? Estamos hablando de los vértices. Este vértice va a tener un nombre, ¿no? Este vértice va a tener un nombre. Va a tener un nombre, este otro vértice va a tener otro nombre y este otro vértice va a tener otro nombre, ¿no? Esta es la B minúscula, ¿no? La B minúscula. Su lado opuesto, ¿qué nombre te obliga a ponerlo? La B mayúscula. Muy bien, la letra B mayúscula, ¿no? Entonces, si tenemos aquí la B minúscula, en su lado opuesto ponemos la B mayúscula. Si no tenemos todavía los otros dos vértices, pues tú puedes seleccionar a ponerlos. Supongamos que vamos a poner aquí la letra A, mayúscula, obviamente, la letra B, y aquí sería la letra C, mayúscula. Listo, ya hemos nombrado a nuestro triángulo rectángulo. Ahora también estamos obligados a ponerle los nombres a los lados, ¿no? Si esta es la B mayúscula, hablo de esto, si esta es la B mayúscula y su lado opuesto es B minúscula, entonces, ¿cómo sería en los otros casos? Si esto es la A mayúscula, su lado opuesto llegaría a ser A minúscula. Y esta es la C mayúscula, entonces su lado opuesto llegaría a ser la C minúscula. Muy bien, hasta ahí hemos nombrado a nuestro triángulo rectángulo. No es nada difícil, eso hemos aprendido el año pasado, ¿sí o no? Sí. Bien, ahora vamos a decir lo siguiente. Necesitamos los siguientes datos. Anotamos entonces datos. Y ponemos en esta parte superior. ¿Qué datos tenemos que encontrar de este triángulo rectángulo? Porque lo que tenemos que encontrar en realidad son los tres ángulos. Hablo de los ángulos, ¿no? 25, el otro ángulo y el otro ángulo. Y también tenemos que encontrar los tres lados. Tienes que completar al triángulo rectángulo, completarlo en su totalidad, ¿no? Solamente tenemos un ángulo y tenemos un lado. A ver, vamos a anotar entonces. Primero vamos a encontrar los ángulos. Tenemos que encontrar entonces el ángulo A. El ángulo A, ¿no? ¿Cuánto vale? Tenemos que encontrar también el ángulo B. El ángulo B, que no sabemos cuánto vale, o tal vez sabemos, vamos a ver ahorita. El ángulo C, que también vamos a encontrar su dato. Esto es en cuestión ángulos. Anotamos entonces ángulos, ¿no? Esto estamos hablando en cuestión ángulos. Entonces, tenemos tres ángulos en el triángulo rectángulo. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, ¿no? Sí. ¿Qué más tenemos que encontrar entonces? También tenemos que encontrar los lados del triángulo rectángulo. ¿Cuáles serían los lados? La letra
A minúscula, La C minúscula. la B minúscula y La C. La C. C minúscula. Bien, esos serían otros datos que tengo que encontrar en cuestión de los lados, ¿no? Los ponemos igual aquí. En cuestión lados tenemos que encontrar también 3 datos. En cuestión ángulos también 3 datos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un triángulo y el triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos, ¿no? Ahí está, en cuestión lados y en cuestión ángulos. Ahora, una vez de haber anotado estos datos, vamos a pasar a verificar en nuestro triángulo rectángulo qué datos conocemos. Por ejemplo, el ángulo A conocemos. A ver, ¿cuánto vale el ángulo A? 25 grados. Ya está, ¿no? 25 grados. A vale 25 grados. Lo anotamos entonces. A vale 25 grados. Muy bien, tenemos ese dato completado. Perfecto. Ahí está. ¿Conocemos el ángulo B? Yo les pregunto, ¿conocemos el ángulo B? Es un No. ángulo recto de 90 grados. Muy bien, perfecto. Sí. ¿No? Es un ángulo recto. ¿Y cuando es un ángulo recto, cuánto mide? 90 grados. 90 grados. Entonces, conocemos también el ángulo B. Teníamos como dato, solamente que no nos han avisado, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿conocemos el ángulo C? De 65 grados. Primero díganme si conocemos el ángulo C. ¿Conocemos o no conocemos? No. No lo conocemos, ¿no? No lo conocemos. Hay una compañera, ya se nos ha adelantado, que mide una medida de 75 grados. ¿Cómo lo ha encontrado esa respuesta? Pues fácil, mira, tenemos el ángulo A, tenemos el ángulo B, pero no tenemos el ángulo C. Pues, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a pasar a verificar nuestra formulita, la que decía, ¿no? El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Ah, entonces vamos a anotar esa formulita ahí al lado, diciendo que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, los 3 sumados me dan 180 grados. 180 grados. Bien. Una vez de haber anotado eso, simplemente vamos a sustituir. ¿Cuánto vale A? Vale 25 grados. Anoto 25 grados. Más, ¿cuánto vale el ángulo B? 90. 90 grados. Muy bien. ¿Cuánto vale el ángulo C? 65. 65 grados. A ver, antes de dar la respuesta, todavía no lo conocemos porque estamos buscando el ángulo C, ¿no? Claro que ya 65 ustedes mentalmente ya lo han realizado, ¿no? Son unos pros, son unos capos, ya me dan la respuesta directamente. Entonces tenemos ahí el ángulo C que todavía no lo tenemos y bajamos al 180. Despejamos la variable C que estamos buscando. Bajamos la letra C, bajamos al igual, bajamos al 180 y los otros números que están al lado izquierdo lo vamos a pasar al otro miembro con la operación contraria, ¿no? Si es más 25, ahora será menos 25 grados. 25 grados. Y si es más 90, va a ser ahora menos 90 grados. 90 grados. Muy bien. Ahora si restamos, ¿cuánto vale el ángulo C? 180 menos 25 menos 90. ¿Cuánto es la respuesta de eso? 65 grados. Muy bien, 65 grados. Ahora sí es la respuesta que nos decía una compañera muy adelantado, ¿no? El ángulo C vale 65, Yo pero era ya profe, decía, ¿no? José Luis. Uy, pero me has hablado con voz de mujer hace rato, ¿cómo es eso? Yo era. Ahí No me está, salió, yo era. ahí está la respuesta del ángulo C. Estamos completando el ángulo C. Ahí está nuestra primera respuestita. Tenemos remarcado. Entonces ya decimos que conocemos el ángulo C. ¿Cuánto vale el ángulo C? Vale 65 grados. 65 grados. Lo completo en mis datos. 65 grados. Listo, encontrado los 3 ángulos. Tenemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Me olvido de los ángulos, ya no necesito buscar ningún otro dato. Ahora nos vamos a la cuestión de los lados. ¿Qué lados tenemos en nuestro triángulo rectángulo? ¿Qué lados tenemos? A, B, C. El lado A, el lado B y el lado C. Como dato, ¿cuáles tenemos? Solamente el ángulo. El lado B. El lado B, que vale 10 grados. 10. Nos falta encontrar el lado A y el lado C. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a aplicar ahora
nuestras primeras fórmulas que hemos conocido, ¿no? Que sería el seno, el coseno y la tangente. ¿Cómo vas a aplicar? Profesor, ¿cómo aplico eso? No estoy confundido. ¿Cómo voy a usar el seno, el coseno? ¿No? De la siguiente forma. Tienes que verificar el ángulo que tienes, que es el ángulo A, 25 grados, ¿no? Observas primero eso. Tu primer paso es observar. ¿Dónde está el ángulo? Aquí está, 25 grados. Ahora, si este es el ángulo, tenemos que ponerlo los nombres a los triángulos. Si ese es el ángulo, el lado opuesto de ese ángulo, ¿qué se llamaría? Cateto opuesto. Muy bien. El lado opuesto se llamaría cateto opuesto. Este lado de aquí abajo, ¿qué se llamaría? Cateto adyacente. Muy bien. Cateto adyacente. Y el lado más largo, el inclinado, ¿qué se llama? Hipotenusa. Hipotenusa. Mira, están preparados ya. Yo fui el primero. Muy bien, muy Yo bien. fui, profe. Muy bien preparados, muy bien preparados. Ya la Gabriel ya les espera. Más 5 puntos. No, profe, fui yo. Ya, listo. Ahí tenemos los tres lados entonces, el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa, ¿no? Perfecto, ya hemos nombrado, ya tenemos los lados. Ahora sí pasamos a aplicar las funciones seno, coseno y tangente. No las tres necesariamente, sino la que nos sirva, ¿no? Por ejemplo, aquí está el ángulo, que es 25 grados. ¿Qué datos tengo? Tengo que buscar uno de los datos que ya tengo presente. Es el dato de la hipotenusa, que vale 10. Y también tengo este lado que es cateto opuesto. Entonces, ¿qué función puedo usar de acuerdo al ángulo y a este lado? A ver, ¿qué función puedo usar? ¿El seno, el coseno o la tangente? Seno. El seno. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a poner, ¿por qué estamos usando el seno? Para que las personas que tal vez, escucha, profe, no entiendo. Están respondiendo mis compañeros, pero yo no sé nada. Pues miren, para que no te pierdas, joven señorita, te voy a explicar qué función estamos usando. Estamos usando la función seno. ¿Por qué? Porque tenemos este dato que conocemos y nos va a servir. Y tenemos también este otro lado, ¿no? Podemos usar el seno o como también podemos usar el coseno. Cualquiera de las dos te va a dar la respuesta correcta, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a usar la función seno. Entonces, vamos a poner que el seno, ponemos entonces que el seno de los 25 grados que tenemos, el seno de los 25 grados que tenemos en nuestro triángulo es igual, ponemos la regla de fracción para poder dividir dos lados del triángulo. ¿Qué lados vamos a dividir? A ver, ¿qué lado dividimos para el seno? Participación, a ver. ¿Qué lados dividimos para el seno? Cateto opuesto. Cateto opuesto. Cateto Sobre- opuesto. Cateto opuesto con hipotenusa. Muy bien. Sobre hipotenusa. Entonces, vamos a aplicar la división del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Hipotenusa. ¿No? Hipotenusa. Ahí está. Tenemos los dos datos. El cateto opuesto y la hipotenusa. Ahora verificamos, sustituimos algunos datos que tenemos. Seno de 25 grados. Seno de 25 grados es igual. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? No. ¿Hay dato? ¿No hay dato? No hay, ¿no? No Pero, hay. pero sabemos que vale la letra A, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Entonces vamos a poner la letra A. Del cateto opuesto tenemos la letra A. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 10. Aquí está, ¿no? 10. Hipotenusa vale 10. La letra B pues, también vale 10, pero vamos a poner directamente el número, ya que tenemos la cantidad. ¿Vale? 10. Bien, por esta misma razón hemos usado el seno, porque vamos a tener dos datos que ya se pueden calcular, y un dato que estamos encontrando, que es la letra A, que necesitamos, ¿no? Que necesitamos encontrar. Ahora, este 10 que está dividiendo aquí abajo, el 10, tiene que pasar sí o sí al otro miembro, ¿a qué? A multiplicar. Muy bien. Entonces vamos a pasar a multiplicar ese 10. Decimos entonces seno de 25 multiplicado por 10. O viceversa, que es lo mismo, ¿no? 10 multiplicado por el seno de 25. Eso sería igual, ¿a qué es igual? A la letra A. A.
Ordenamos, ¿no? Vamos a poner la letra A adelante y vamos a poner la otra cantidad atrás. Igual a 10 por seno de 25 grados. Ahí está. Ya tenemos ordenado. Ya tenemos despejado la letra A. Lo único que nos queda es meter a la calculadora. ¿Cuánto vale 10 por seno de 25? Si me dice, profesor, no sé manejar la calculadora todavía, tienes que enseñarme. Quiero ser como vos cuando sea grande. Entonces, aquí te voy a enseñar a manejar la calculadora, ¿no? Entonces, aquí está. Estamos diciendo, vamos a marcar 10 ¿por cuánto estamos diciendo? Por el seno de 25 grados. Cerramos el paréntesis. ¿Cuánto me da esa respuesta? ¿Cuánto es redondeado? A ver, a 2 decimales. 4 puntos. 4 puntos. ¿Cuánto redondeado? A ver. ¿No saben redondear? 4.23. 23, muy bien. Arriba del 5 redondea un número adelante, ¿no? Entonces la respuesta del A había sido 4.23. Ahí está nuestra pequeña respuestita. Ya hemos encontrado el valor de A. Remarcamos por ser una respuesta importante en nuestro ejercicio porque nos ha costado resolverlo, nos ha costado encontrarlo. Entonces, con todo orgullo lo marco, ¿no? A igual a 4.23. Este dato ya encontrado, vamos a anotarlo en nuestros datos, ¿no? 4.23. Ahora nos falta un dato, que es el lado C, ¿no? El lado C. De la misma manera, vamos a buscar entonces, ¿qué función sería ideal aplicar con el ángulo de 25 grados, donde esté implicado el lado C? ¿Qué función aplicaríamos con el dato que conocemos? A ver. Tenemos 25 grados, tenemos el lado C que vamos a necesitar Coseno. encontrar y la hipotenusa. Muy bien, el coseno de 25 grados, ¿no? Ahora vamos a poner coseno de 25 grados. Notamos aquí. Coseno de 25 grados va a ser igual a qué lados es? Coseno. Cateto adyacente. Sobre hipotenusa. Muy bien, cateto adyacente sobre hipotenusa. Anotamos entonces el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahí está, sobre la hipotenusa. Listo, tenemos ya la función preparada. Vamos a seguir bajando el coseno de 25 grados. Coseno de 25 grados. Vamos a seguir bajando también al igual. Y aquí en vez de poner cateto adyacente vamos a poner ¿qué dato de nuestro triángulo? La C. Letra C, muy bien. Anotamos entonces, en vez de poner cateto adyacente voy a poner la letra C. C. Tenemos la C porque estamos buscando ese dato, ¿no? Sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo? 10. Muy bien, anotamos entonces el dato de 10 y sobre 10. 10. Listo. El mismo procedimiento anterior, ese 10 que está dividiendo pasa a Multiplicar. multiplicar al otro miembro. Muy bien. Entonces multiplicamos a ese lado. Vamos a tener lo siguiente. Podemos decir coseno de 25 por 10 o 10 por coseno de 25, ¿no? Por coseno de 25 grados. Eso sería igual al valor de C. Ordenamos. Queremos que la incógnita esté adelante. Entonces vamos a cambiar de posición. Vamos a hacer una transposición. Ponemos el C aquí adelante y ponemos la otra cantidad en la parte de atrás. 10 por coseno de 25 grados. Positivo. Tenemos ahora el valor de C. Es igual. Con la decisión, ¿no? Metemos a la calculadora. Igualito, ¿no? 10 por coseno de 25. Coseno de 25 grados. Cerramos paréntesis. Me da como respuesta. ¿Cuánto me da como respuesta con 2 decimales? A ver. 9,03.
9,06. Muy bien, entonces vamos a Eso. aplicar, ¿no? 9,06. 9,06. Entonces lo anotamos 06. directamente en nuestro ejercicio. ¿Cuánto era? 9,06. 9,06. Ah, no me griten, pero escucho. Ya, Estoy con profe. micrófono. Hablan, tiene que... Háblenme nomás, estoy escuchando, estoy con micrófono. Ahí tenemos la respuesta. Ahí tenemos la respuesta de C, ¿no? Ahí está C, remarcamos, fue un trabajo encontrarlo, o sea, con todo orgullo lo encerramos, ¿no? Ahí está, 9,06. Anotamos en nuestras respuestas 9,06, que sería la respuesta del lado C, 9,06. 06. Ahí está, mire, hemos completado los ángulos, hemos completado los lados, pues ejercicio resuelto. Hemos terminado con nuestra solución, no hay ningún otro paso más que realizar, está terminado nuestro ejercicio, ¿no? Y eso sería la solución de un triángulo rectángulo. ¿Dudas, preguntas, quejas, reclamos, inquietudes al ejercicio? A ver, preguntitas. ¿Quiero escuchar? Otro procedimiento. Lo tengan dos lados, madre. Preguntas, mis estimados, preguntas. A ver, salgan de duda. Es ¿Va a importante. mandar la clase al grupo? Voy a tratar de enviar, sí, se me guarda ahorita la grabación, porque estoy grabando, lo envío al grupo. Claro que en la grabación del video ya no vas a poder preguntar nada, ¿no? Obvio, ¿no? Obvio. Cuidado que estés preguntando al video grabado. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre el ejercicio? Para pasar a otro. ¿Y a otro? A otro. O no da tiempo. Está bien, profe, ahí nomás por ahora. Ya no tengo megas. No, ¿dónde llega la yequera, hombre? 2 pesos de mega. Sin sufrir. Y para forradinga de dinero ahí. Listo, entonces, ¿cuándo aplicamos el otro? Ya vení a mi casa, te paso wifi. Otra explicación. Por dos. ¿O creen que con este ejercicio ya pueden resolver todos ustedes? A ver, díganme ustedes. Es depende de ustedes, ¿no? No, profe, No. Todavía está poquito complicado. Profe, uno más. Ya, Un ejercicio. ya. Entonces, Mándele a echarse, profe. Dijo que no tenía. de todas formas, las personas que... Un ejemplo más, por favor. No. Sí, profe, pero que el ejemplo sea No. un poquito más complicado. Un ejemplo que sea así Sí, complicado profe, como porque que nos un da. ejemplo. profe. Déjenlo hablar. Como lo que sea que nos va a mandar profe. Creo que estará Ya, listo. Uno a la vez. Más respeto al profe. Listo. Por favor. Tranquilidad. Basta. Ya. Entonces vamos a quedar en lo siguiente. A ver, los estudiantes que ya no tienen megas, yo creo que van a tener que descansar y esperar, ¿no? La clase grabada. En cambio, los estudiantes que todavía estamos presentes, podemos tal vez todavía ver un video más, ¿no? Una grabación más. Sí. Entonces, vamos a explicar un ejercicio más. Tengo 6 participantes que quieren entrar recién. Voy a aceptar un ratito, disculpe. A ver quiénes son, profe. Son los atrasados. Vergüenza, ¿cómo está ahora? Hasta las virtuales llegan tarde, Sentadilla, por nada más. Ya, listo. 50 sentadillas. Tenemos ya, vamos a hacer el siguiente ejercicio entonces. Vamos a borrar nuestra pizarra. Y vamos a ir a nuestro segundo ejercicio que dice lo siguiente. Resolver el triángulo rectángulo y posterior calcular el área y el perímetro. Anotamos. Número 2. Resolver. ¿Cómo será las presenciales, no? Lo que están cerca En su micrófono. Por eso. El área y el perímetro. Ah, sí.
Esos mensajes subliminales. Ahí tenemos el ejercicio número 2. Nos dice resolver el triángulo rectángulo y posterior encontrar el área y el perímetro. Yo supongo que ustedes conocen y se acuerdan qué es el área y qué es el perímetro, ¿no? No. Para no renegar voy a suponer que sí. No mucho, no mucho. ¿Ya? Listo. No, prueba, pasar un Un año. pequeño intro, profe. Vamos con el intro, con la introducción, con la explicación, con el recuerdo y todo aquello. Aprendamos cantando. Cantando. Ya, listo. Vamos a entonces anotar nuestro ejemplo número 2 y vamos a realizar su gráfica también que nos da, que es de la siguiente forma. Graficamos. De esta forma. Marcamos de esta forma. Profe, no sale. ¿No está saliendo tampoco? Ya, volvemos a- No, a mí me sale. A mí Muy me bien. Sí me sale, profe. Vamos a volver a compartir. Salía. Ahora sí. Sí, profe, gracias. Ahora sí, ya. Ahora sí. Ya lo hemos encontrado. Gracias. Listo. Ahí un triángulo rectángulo que esta vez está inclinado, ¿no? De esa forma. No se asusten, solamente la inclinación del triángulo rectángulo. Cuidado que piensen por lo que está inclinado es difícil, ¿no? Nada que ver eso, no hay ese chiste, ¿no? Entonces, este es un triángulo rectángulo que está inclinado. Aquí está el ángulo recto, ¿no? Ahí tenemos el ángulo recto. Nos da también como datos la hipotenusa, que sería 6. Nos dice dato, a ver, no, nos da como dato, mejor dicho, la base del triángulo que es 7, A igual a 7. A igual a 7. También nos da como dato uno de los ángulos que es 18. 18, ¿no? 18 grados. Bien. Y nos dice calcular el área y el perímetro del triángulo. Bien, ya tenemos todos los datos de este triángulo rectángulo, los que nos brinda el ejercicio, ¿no? Obviamente tenemos que suponer que al lado opuesto de esta, ¿cómo se llama? De este lado A, minúscula, a su lado opuesto tenemos, ¿a qué letra? A mayúscula. Muy bien, la letra A mayúscula. Entonces anotamos A mayúscula a este lado, por lógica ya va a ir A mayúscula. Luego también tenemos, podemos poner a cualquiera de los otros dos lados como B y como C, ¿no? Eso no es importante más que poner el dato que nos da, ¿no? Podemos decir que esto puede ser B y esto puede ser C, ¿no? Listo, ya tenemos enumerado o marcado nuestro triángulo rectángulo. Ahora, nos dice también calcular los lados. Entonces, tenemos aquí, si esto es A mayúscula, aquí está A minúscula. Si esto es B mayúscula, aquí al frente estaría B minúscula. B minúscula, ¿no? Y al frente del C mayúscula estaría el C minúscula. C minúscula. Listo, ya tenemos los datos marcados. Vamos a ahora poner lo de siempre, ¿no? Datos. Listo, anotamos los datos y escribimos los datos que vamos a necesitar para poder encontrar. Primero tenemos que encontrar los ángulos, que lo vamos a anotar de esta forma, ¿no? Ángulo A, A más B más C. con su sombrerito que representa ángulo ¿Qué B nivel? y el C, ¿no? Ahí está A, B y C. Listo. Vamos a encontrar también los lados, que sería A minúscula, el lado B minúscula Minúscula. y C minúscula. Ahí tenemos A mayúscula, B mayúscula y C minúscula como ángulo, que lo vamos a anotar como ángulo.
Y también tenemos Lados. lados, ¿no? Lados. Ahí está. Ángulos y lados. Bien, ahora según nuestro ejercicio vamos a poner los datos que tenemos. ¿Qué ángulos tenemos en nuestro triángulo rectángulo? A ver, ¿qué ángulos tenemos? Si me dictan. Sí. El ángulo C, ¿qué vale? 18 grados. 18 grados, muy bien. ¿Qué ángulo más tenemos? La B de 90. La De B, 90 ¿qué vale? grados. 90 90 grados. 30 grados. Muy bien. El ángulo A todavía no lo tenemos, ¿no? Ahora, en cuestión lados, ¿qué lados tenemos? A que vale 7. A que vale 7. ¿Algún otro lado más? No. Ninguno. Entonces nos va a tocar averiguar cuánto valen los datos de cada uno, ¿no? Entonces, primero nos vamos a basar en los ángulos. Tenemos dos ángulos ya marcados, lo que quiere decir que vamos a aplicar nuestra formulita, ¿no? La que decía que el ángulo A más el B, más ángulo B más el ángulo C, ¿cuánto mide? A 180 grados. 180 80 grados. grados. Sustituimos entonces, el A no tengo todavía como dato, más el ángulo B que mide 90 90 grados, grados. más el ángulo C que vale 18 grados. 18 grados. Eso es igual A a 180 grados. 180 grados. Despejo el valor de A. A es igual, bajamos al 180 y los otros números que están al lado izquierdo pasamos al lado derecho con signo cambiado. Si es más 90 será Menos 90 90 grados. grados. Si era más 18 será Menos Menos 80, 18 grados. menos 18 grados. Listo. Ahora restamos, ¿cuánto me da? 180 menos 90 menos 18. 72 grados. 72 grados. 72 grados. 72 72 grados. grados. ¿Ve? Ya estamos haciendo más rápido, más directo, ¿no? Ahí está. 72 grados sería nuestra respuesta del ángulo A. Marcamos y cerramos. Ahí está. A vale 72 grados. Ángulos completados. Ya no tenemos que calcular ningún ángulo. Ahora nos vamos a trabajar con los lados. ¿Cuánto miden los lados? Entonces, para aplicar eso, vamos a tener que acudir a nuestro triángulo rectángulo y observar dónde se encuentra nuestro ángulo y qué lados tenemos para encontrar el lado B, ¿no? Aquí está el B, aquí tenemos un lado, B y el lado, ¿no? Que tenemos como dato, y el ángulo. Según el ángulo vamos a poner los nombres. El lado opuesto al ángulo de 18 grados, ya borramos, a ver. Se borró, creo, ahora vamos a ver. Sí, profe, no se ve nada. Borrado, ¿no? A ver, vamos a ver un ratito. A ver. Ya borró, creo, ¿no? El ejercicio. Aquí está. Ay, no. Aquí está. Ahí está. Captura. Más preocupado que yo, pero, ¿no? Ahí está. De ti, ahora. Yo lo copié. Listo. Aquí está, ¿no? Entonces, sabemos que el lado opuesto a nuestro No me ángulo. sale. No se ve, profe. Dale. Profe, sale oscuro la pantalla, no se ve nada. Tan negro. Ahí, ahí. No se ve nada. Ahora sí. Ahora sí. Hola, viceprofe. Ahora sí. Ahora sí, profe. Listo, no se emocionen, no se Profe, no se emocionen. ve nada. Siguiente. profe. Sale, Natalie. A ver, Ya, vamos a ahora ya sale. Ya. Ya se ve. Ya. Listo. Ya, ahora sí. Sabemos que el lado opuesto al ángulo de 18 grados, el lado opuesto, ¿cuánto va? ¿Qué nombre va a llevar? ¿Qué nombre lleva el lado opuesto al ángulo? Cateto. Opuesto. Opuesto. ¿No? Opuesto. Este lado, ¿qué nombre va a llevar entonces? Esto adyacente. Cateto adyacente. Y el lado más largo se llama Hipotenusa. hipotenusa. Bien, ya está nombrado entonces nuestro triángulo rectángulo. Vamos entonces a trabajar, ¿no? El ángulo está a 18 grados. Aquí tenemos el ángulo B que estamos buscando. Y aquí tenemos un dato conocido. ¿Qué función aplicaría para poder encontrar el ángulo B? 18, A y B. Coseno, profe.
Coseno, ¿no? Cateto adyacente sobre Coseno. Bien, entonces ponemos Profe. coseno, Hipotenusa. coseno de 18 grados. 18 grados va a ser igual. ¿A qué lado vamos a dividir? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Muy bien, cateto adyacente sobre hipotenusa. Sobre Cateto hipotenusa. sobre la hipotenusa. Ahí está. Ya tenemos, ¿no? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Seguimos bajando. Coseno de 18 grados. Coseno de 18 grados va a ser igual. ¿Cuánto vale el cateto adyacente en nuestro triángulo rectángulo? 7, profe. Muy bien. 7. Anotamos ese dato entonces. El cateto adyacente vale 7. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? La hipotenusa B. B, ¿no? La incógnita B. B. El B que estamos buscando, ¿no? B. Listo. Ahora vamos a pasar a multiplicar esa B. Esa B pasamos a multiplicar al coseno de 18, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. Decimos coseno de 18 por B o B por coseno de 18 grados. Todo eso va a ser igual a 7. 7. ¿No? B por coseno de 18 igual será a 7. ¿No? Entonces, mira que esto también es un número que debería estar al lado de los números. Por lo tanto, si está multiplicando la letra B, lo voy a pasar ahora. 7. ¿A qué voy a pasar? A dividir. Eso, muy bien. Entonces voy a bajar la B, voy a bajar el igual, voy a bajar el 7 y vamos a dividir sobre el coseno de 18 grados, ¿no? Coseno de 18 grados. Ahí está. Bien, hacemos la división, a ver, ¿cuánto vale eso? B dividido entre coseno de 18 grados o 7 dividido entre coseno de 18 grados. 7,36. ¿Es correcto? 7,36. ¿Es correcto? 7,36, profe. Muy bien, anotamos entonces. Voy a confiar en ustedes. 7, Ya sé la calculadora, profe. muy bien, muy bien. Vaya, detalle perturbador. Yo la perdí la mía. Ahora. ¿Cómo lo vas a perder? Pues si estás en clase virtual, ¿no? Ya te estás engañando, ¿ya no? Ahí está, ahí está. Tenemos entonces nuestra respuesta de D. ¿D qué vale? 7,36. Sí, profe. Ese dato vamos a anotar entonces en nuestros datos que nos falta completar. 7,36. Nos dice 7,36. Listo. Ahora vamos a encontrar el lado C. Ay, venga. Para encontrar el lado C, ¿qué funciones vamos a aplicar? A ver, me indican ustedes. Para encontrar el lado C, aquí está el lado C por si acaso. Aquí está el ángulo. Aquí tenemos un lado. ¿Qué función encontraría? ¿Qué función aplicaríamos? Tangente. Tangente. Muy bien. Están bastante preparados, ¿no? Bien, bien, bien. Pues vamos a decir tangente de 18 grados. Decimos entonces tangente de 18 grados. Tangente de 18 grados es igual Pero no puedo comprar mi amiga cero. cateto opuesto sobre. Adyacente. Muy bien, muy bien. Cateto Ya entras, opuesto igual puedes entrar. sobre cateto Adyacente. adyacente. Listo. Ahí están nuestros datos. Ahora vamos a sustituir según nuestro triángulo. Tangente de 18 grados Por es igual. ¿Cuánto vale el cateto opuesto en nuestro triángulo rectángulo? Bien, profe. C minúscula, C minúscula, muy bien. Anotamos C minúscula. El cateto adyacente, ¿cuánto vale? 7. 7. Anotamos 7. Anotamos 7. ¿No? ¿Sí? Cateto adyacente vale 7 nomás. ¿Estás engañando? ¿Qué tal? Entra. 7. Listo. Listo. Ahora multiplicamos. Vamos a pasar a multiplicar como siempre esta cantidad 7 al otro miembro, ¿no? Está dividiendo, pasa a multiplicar. Y vamos a tener lo siguiente. Tangente de 18 por 7. Por en 7. todo caso, 7 por... tangente. Profe, Dime.
No era 7,36. Estamos hablando No. del cateto adyacente. Aquí está el cateto adyacente que vale 7. No está tomando atención, ¿no? ¿Listo? A ver, cero, bro. Vale. La profe. Está bien. Menos está bien. 5, profe. Eso es igual a C, ¿no? Igual a C. Ahora multiplicamos 7 por tangente de 18. ¿Cuánto me da? O vamos a primero acomodar esto, ¿no? C 2,27. igual a 7 por tangente de 18. ¿Cuánto me da esa respuesta? 2,27. 2,27. 7, profe. 2,27. Entonces 27. me indica Mierda, es un rápido. 2,27. Listo. Ahí marcamos entonces nuestra respuesta, que sería 2,27 del lado C. Cerramos y cerramos. Listo. Y pasamos a anotar a nuestros datos, ¿no? 2,27, que sería del lado C. 2,27. 2,27. Bueno, pero ahora no nos está pidiendo solamente encontrar los lados ni los ángulos, ¿no? ¿Qué nos está pidiendo? Calcular el área y el perímetro, perímetro. ¿no? Entonces tienes que acordarte cuál es el área de un triángulo rectángulo. Si te hago recuerdo yo, el área de un triángulo rectángulo tiene la siguiente fórmula. Se lo voy a anotar aquí, a ver. Área de un triángulo rectángulo, vamos a escribir aquí. Área. Apaguen su micrófono, no dejan escuchar. Está bien. El área de un triángulo rectángulo es Ya por igual. esta usa nomás, pues no hay diferencia. Apaguen su micrófono. Área. Micrófono. Quiero Es ganarme igual. 2000. Apaguen su Ya, a micrófono. ver, silencio. Área es igual a la base del triángulo por la altura del triángulo Triángulo. dividido entre cuánto. 17. ¿Entre cuánto se divide eso? El área. No se acuerdan, es dividido entre 2. Hola. El área es igual a la base por altura dividido entre 2, ¿no? Entonces vamos a ir a buscar nuestra base y nuestra altura en un triángulo rectángulo. Aquí está. Ponen a hablar por llamada, Esta- profe. Esta sería la base, ¿no? Vamos a anotar entonces, base del triángulo rectángulo llegaría a ser este lado. Y la altura del triángulo rectángulo llegaría a ser esta. Aquí vamos a marcar la altura del triángulo rectángulo, ¿no? La base, la altura. Entonces, según esos nombres, según esos datos, vamos a poner lo siguiente. Abajo anotamos base, ponemos aquí base, cuánto vale, vamos a anotar, y también vamos a anotar cuánto vale nuestra altura. A ver aquí, altura. Bien. Y hemos diferenciado la base y hemos diferenciado la altura de nuestro triángulo rectángulo. ¿Cuánto vale la base de nuestro triángulo rectángulo? A ver, ¿cuánto vale? 7. Entonces pasamos a anotar ese 7 en lugar de poner base, ¿no? Vamos a anotar 7. ¿Y cuánto vale la altura de nuestro triángulo rectángulo? Vamos a observar entonces. ¿Cuánto vale la altura del triángulo rectángulo? Vale C. ¿Y C cuánto vale? 2,27. 2,27. Entonces pasamos a anotar eso. 2,27. 2,27. Listo. Sustituimos esos datos en nuestra fórmula, ¿no? Área es igual. La base vale 7. 7. Multiplicado por la altura. ¿Cuánto vale la altura? 2,27. 2,27. Todo sobre 2. 2. No se olviden que eso es la fórmula, ¿no? La que está arriba es la fórmula del área de un triángulo rectángulo. Mejor si lo marcamos, que es importante conocer cuál es la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula. El área de un triángulo rectángulo. ¿No? Ahí está. Parece.
Ahora profe. multiplicamos, área es igual, ¿cuánto vale 7 por 2.27? A ver, ayúdenme. 1589 sobre 100. 1500, no, 15,89. 15,89. 89, sí. 15,89. Todo dividido entre 2, ¿no? Dividido entre 2. Ponemos dividido entre 2. A ver, dividan cuánto es 15,89 dividido entre 2. 7,94. 94, 94. 94. 95, redondeando 95. Ya hay un 5, profe, pasaría a 95. Sería Ah, redondear, ya. exactamente. Estamos redondeando, profe. Aquí está. Aquí tenemos el área de un triángulo rectángulo, ¿no? O del triángulo que teníamos nosotros. El área encontrado. Listo. Ahora vamos a resolver el perímetro. Vamos a anotar entonces perímetro. Y vamos a hacer recuerdo qué es el perímetro, ¿no? El perímetro en un triángulo rectángulo es la suma de los lados que tiene la figura, ¿no? En este caso, como estamos hablando de un triángulo, estamos hablando la suma de los profe, lados. se acabaron mi mega. Nos vemos en la otra clase ya. Listo, gracias. Listo, gracias. Perímetro, ya estamos por terminar. Chao, chao. Gracias, Rabiela. Bien. Ahí está. Perímetro es la suma de los lados. Entonces, ¿qué lados tendríamos que sumar? Tendríamos que sumar A, el lado B y el lado Y el lado C. C, ¿no? Entonces, sumamos entonces. Para el perímetro, vamos a sumar. Ponemos C de perímetro. C de perímetro es igual a la suma de A más B más C, Más. o la suma de los tres lados, ¿no? Entonces ponemos perímetro es igual y pasamos a ver cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. ¿A cuánto vale? 7. 7. Estamos entonces 7 más ¿cuánto vale B? 7,36. 7,36. A ver si me dictan 7,36 y el lado C 2,27. 2,27. Muy bien, ahora sumen esos tres lados. ¿Cuánto me da como respuesta? 20,63. 16,63. 63, profe. Listo, esta es la respuesta del perímetro. Hemos encontrado nuestro perímetro. Profe, ¿no se redondea? Profe, no sería 64. ¿Cuánto sería Sería redondeado? 64. 60. 4. Pero ustedes me están diciendo. ¿Por qué? No, ¿por qué? No, porque si son... La respuesta solamente sale 2,63. Ajá, no hay para redondear. No hay No para redondear, no para redondear. Viendo todavía, profe. Ay, profe. No, Profe, no sé si se Está ve. bien, profe. Un tercer. Sí, bien, positivo, 6,63. positivo. Está bien. Está hemos bien, encontrado coma. entonces. Está bien, profe. No se redondea, está bien. Esto sería la fórmula del perímetro. No se olviden también la suma de los tres lados del triángulo. Si fuera cuadrado, la suma de los cuatro lados del cuadrado. Y así sucesivamente para cada figura, ¿no? Ahí está. Tenemos la fórmula del perímetro, la suma de los lados. Bien, con esto hemos terminado nuestro ejercicio. Está completado. Les voy a dejar un práctico en el grupo. Espero lo trabajen. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, por el WhatsApp, por el personal o cualquier otro medio, ¿no? Gracias por la atención. Hemos terminado con nuestra clase. Nos vemos la próxima. Clases privadas. Nos vemos. Chao, Chao, profe. chao. Hasta luego, clases profe. privadas. Hasta luego, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Se cuidan. No. profe.